Juan Antonio Cepeda, ensayista y politólogo, maestro en estudios sobre corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Sussex y autor de este libro, Gatopardismo Mexicano, la infame historia de nuestra corrupción, con un prólogo de Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, maestro, por esta conversación, te lo aprecio mucho. Ay, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes y con todo auditorio. Juan Antonio, ¿es verdad que la corrupción forma parte del ADN de los mexicanos, como alguna vez insinuase el presidente Enrique Peña Nieto? Yo creo que no, justamente parte de lo que me animó a comenzar a escribir este libro es justamente reflexionar sobre estas frases o esta visión que tienen ciertos políticos sobre la corrupción, porque yo creo que no es un tema de inicio tan simplista como decir, como el expresidente decía, es un tema cultural y todos lo tenemos en el ADN. En realidad no, es un tema que tiene muchos factores, que tiene razones sociológicas, tiene razones económicas, tiene razones incluso en las decisiones racionales de las personas y en este caso de los mexicanos. Pero además yo creo que hay un tema que vale la pena indagar y reflexionar Sí. de manera muy profunda. No nada más, no es un tema sobre la corrupción de los mexicanos. Yo creo que hay un Estado, en el Estado que lleva construyéndose por siglos, que es el que prácticamente envuelve las decisiones y la forma en la que actúan las personas que acaban corrompiéndose. Y esto al final de cuentas acaba teniendo un corolario que es la falta de Estado de Derecho. A propósito de siglos que mencionas y del subtítulo La infame historia de nuestra corrupción, ¿en qué momento arranca la corrupción ya como un fenómeno? Estamos hablando de, hay una etapa precolombina, antes de la llegada pues de los españoles, o qué formas adquiere una vez que se da la conquista. El libro, bueno, y el libro también un poco trata, simplemente para dejarlo un poco claro, no es que la corrupción haya nacido con el neoliberalismo en los últimos 30, 40 años, no es que solamente a partir de Miguel Alemán conocemos la corrupción como se ha venido dando. En realidad tiene siglos y si nos detenemos un poco a investigarla, tomando en cuenta de nueva cuenta el Estado como una construcción social, Sí. vemos incluso desde Hernán Cortés, desde la llegada de españoles a conquistar México, y empieza a haber una estructura estatal que representaba, con el virreinato, representaba las obligaciones, las indicaciones de España y del rey de España. Ahí es donde ahí es donde podemos empezar a ver cómo comienza esta dinámica de corrupción en donde quienes detentan el poder tienen la posibilidad de abusar de él para beneficio propio y para beneficio de sus propios cercanos, con el objetivo tanto de hacerse de mayores riquezas como de hacerse de mayor poder. ¿Tiene la corrupción una asociación determinada con un partido político, como tradicionalmente conocemos todos aquellos dichos de los priistas, de que la moral es un árbol que da moras, y todas esas historias de cinismo que hay de la corrupción tricolor, digamos? Pero también hay denuncias de corrupción con gobiernos panistas, y ahora, ¿cómo definirías tú la corrupción en un gobierno cuya bandera para llegar al mismo fue precisamente la del combate a la corrupción tan pregonado por el presidente López Obrador?
¿Ya desapareció la corrupción con la llegada de la 4T, Juan Antonio? Yo tengo dos temas que puedo platicar sobre el libro. El libro busca encontrar esos momentos estelares de la corrupción, pero también busca encontrar esos momentos en los que hay alguien que dice, yo voy a buscar el poder para terminar con la corrupción, para combatir con la corrupción. Y eso lo tenemos acabando el sexenio de Miguel Alemán. Hubo toda una campaña de lucha contra la corrupción. La renovación moral en los 80 con el expresidente Miguel de la Madrid. El 2000 en la transición democrática con Vicente Fox y esta idea de ir por los peces gordos. Sí. El propio Enrique Peña Nieto con el Sistema Nacional Anticorrupción y ahora toda esta campaña de el nuevo gobierno, pues en realidad son esos momentos de gatopardismo, en donde lo que hacen es tratar de llevar la bandera de la lucha contra la corrupción para poder llevar a un nuevo grupo de poder al poder, Sí. pero que no pasa nada. Pero al final de cuentas no pasa nada. Y es muy claro. Yo creo que en términos del gobierno actual, pues como dirían los historiadores, en realidad no se puede hacer una evaluación histórica tan fácil porque lo estamos viviendo. Sin embargo, también es cierto, y te lo puedo comentar como experiencia propia, cuando estaba escribiendo el libro, cuando estaba con los editores trabajando sobre el libro, siempre la pregunta era cuándo nos vamos a detener, porque al día siguiente había un nuevo escándalo de corrupción y un nuevo escándalo de corrupción, y parece que lo que vemos todos los días es eso, es un nuevo escándalo de corrupción. Yo creo que uno de los pendientes sobre los que tendría que trabajar este gobierno y si habría un legado hacia futuros gobiernos es justamente detenerse y decir, quizá el diagnóstico no es el correcto y lo que tenemos que hacer es realmente definir políticas certeras para combatir la corrupción porque no ha pasado. A ver, en la novela original, El gato pardo, se Sí. establece que todo cambia para que todo siga igual. El gatopardismo mexicano, ya retomo el título de tu obra, ¿tiene características especiales o estamos en el mismo molde de que todo cambie para que todo siga igual? Pues en realidad lo que hemos visto es el combate a la corrupción como una simulación. Insisto, uno de los temas que más me animaron a escribir el libro es el Sistema Nacional Anticorrupción, que procede al escándalo de Enrique Peña Nieto y la Casa Blanca. Se llevan a cabo estas reformas constitucionales, se construye un entramado institucional muy complejo y muy innovador para combatir la corrupción, pero ellos mismos acaban evitando que se consolide. Yo creo que lo que sucede en México es exactamente eso. Hay una bandera de lucha contra la corrupción para que haya una nueva élite política en el gobierno y que al final de cuentas ese sea el único cambio. Lo demás no cambia nada. La lucha contra la corrupción al día de hoy no hemos visto ningún cambio fundamental. Pues sí, ahora tenemos no una casa blanca, sino una casa gris. Maestro, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, Gatopardismo Mexicano, la infame historia de nuestra corrupción? Dos cosas. La primera, y me parece muy acertado el prólogo de Jesús Silva Herzog Márquez, en el que dice, bueno, este libro no es una bala de plata para destruir la corrupción. Difícilmente en el libro encontramos algo específico para combatir la corrupción, para resolver el tema de la corrupción, pero sí es un espacio de diálogo. Y algo que he encontrado con lectores con los que he podido platicar es justamente eso. Todo el mundo tiene una idea sobre qué hacer para combatir la corrupción, ya sea la educación, ya sea un cambio generacional en la clase política, ya sea reconstruir y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ya sea acabar con el Estado de Derecho. Todo el mundo tiene una idea,
lo que más me interesa de este libro es poder abrir esta discusión. Decir, por un lado, que los políticos han tenido una forma errónea de diagnosticar el tema de corrupción y con esos diagnósticos se han llevado a cabo políticas o fallidas o de simulación, y por otro lado abrir la discusión y encontrar eco en eso, en que la gente, porque hablamos de Sí. nuestra corrupción, que la gente podamos decir, estas son las formas que yo creo sobre las cuales podemos trabajar para eliminar la corrupción. Juan Antonio Cepeda, gracias por esta aportación periodística histórica, Gatopardismo mexicano, la infame historia de nuestra corrupción. Felicidades, te mando un abrazo muy sincero y gracias por tu aportación para entender el México nuestro de cada día. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Muchísimas gracias. Al contrario, hasta pronto, Juan Antonio, gracias. Hasta pronto. Gracias.